¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Políticamente Incorrecto. Hoy vamos a abordar el tema del mercado de abasto, por supuesto, que es un tema central a mi modo de ver para resolver algunas cuestiones muy importantes en Asunción. Antes, quiero mostrarles un poquito la ropa de PRL y segundo piso Shopping del Sol. Ya esta es la temporada estival, ropa de la temporada primavera-verano de PRL a tu disposición en el segundo piso del Shopping del Sol, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días. Así que date una vueltita, mira qué buena ropa que tenés para darte una vueltita por Asunción, ¿sí? Nos vemos ahora mismo en Políticamente Incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, nos acompaña el director del mercado de abasto, Víctor Oti Sánchez. ¿Cómo te va, Oti? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Ya estás nervioso? Bastante. ¿Por qué estás nervioso? Y realmente estamos pasando por un momento muy malo. Creo que los paraguayos estamos en una situación de angustia. Es un desafío que como persona yo tenía la oportunidad de poder lograr que la gente tenga confianza, tenga seguridad, tenga trabajo y que la gente pueda vivir mejor. Y hoy me encuentro una realidad bastante dolorosa para mi persona porque realmente un desafío que en este momento estoy en deuda como persona y realmente ante tanta gente que ha sufrido y sufre hasta ahora una situación de zozobra y angustia. Estoy enojado conmigo mismo, pero las ganas y el compromiso que siempre puse y sigo poniendo fue trabajar dentro del predio del mercado abasto. Lamentablemente nos ocurrió este accidente, hemos intentado llevar empresarios, hemos intentado hablar con mucha gente universitaria, gente joven, emprendedora, y nos explotó esta bomba que realmente a mí me dejó perplejo el domingo a la tarde cuando realmente me enteré después de 10 minutos que empezó el incendio y tuve que ir ahí y pensé que iba a ser un incendio menor, pero realmente se incendió todo el bloque C. No, ahora, Oti, yo quiero, digamos, enfocar un poco esta nota, esta oportunidad que nos estás dando con tu gentileza de venir, ¿verdad? En algunas de las críticas que yo le hice a vos en particular y a la administración municipal, no de Mario Ferreiro en particular, la administración municipal, ¿verdad? El municipio como aparato burocrático, ¿verdad? Sí. Pues yo estaba señalando tres asuntos que apunté y en mi artículo de hoy en última hora lo tengo como que más. Acá Oti, hay una cuestión que es numérica, matemática y que no se puede, o sea, no se puede decir no, es lo que, no. Ande exige para vos tener una instalación o adecuar una instalación la firma de un plano. Entonces, si vos querés, por ejemplo, aumentar el número de aire acondicionados en tu casa, y vos tenés que ir a la ANDE, que una electricista tiene que venir a hacerte la modificación del plano de instalación. Víctor Romero le dijo ayer a Luis Vareiro, en Radio Monumental, que no hay conexiones clandestinas, pero no hay planos. Y en consecuencia, yo no tengo más remedio que pensar que no hay planos porque se sobrevendieron los locales, Oti. Entonces, algo hay que explicar de por qué la administración municipal no tiene en regla algo que le pide a cualquier ciudadano. Si yo quiero construir una casa, el municipio me exige el plano. ¿Qué pasó ahí? Bueno, cuando nosotros asumimos y tomé la decisión de poder asumir un cargo como director del mercado abasto, esas eran las condiciones un poco y las reglas a cual me sometía. La situación irregular de varias actividades, tanto de infraestructura dentro del predio de mercado abasto. El mercado de abasto se construyó hace exactamente cerca de 40 años 40 años por ahí. para 600 permisionarios.
Hoy el mercado de abasto tiene 1.850 permisionarios, incluyendo o no incluyendo los 1.850 a los vendedores ambulantes y también la gente que trabaja en el reciclado, que aproximadamente estarán cerca de las 300 personas trabajando de esa manera. Entonces, esa era la realidad en la cual yo asumí y me comprometí a llevar adelante un trabajo. En el bloque C no se ha metido ni una sola persona más. O sea, vos recibiste 350 y eso es lo que había. Es lo que hay. Lo que nosotros hicimos ahora fue tener el censo, porque ni el censo no estaba sistematizado, no sabíamos quiénes estaban. Por suerte, hoy tenemos esa sistematización de la gente que está en el mercado de abasto, porque a partir de las documentaciones que nosotros le exigimos, hoy vamos a poder otorgarle un crédito con el BNF, donde pide algunos requisitos y una colaboración por parte de la administración para otorgarle el expediente. Nosotros le armamos todo un expediente a toda la gente. Hicimos un trabajo... Una cosita nomás, Sí. Oti, para precisar, para entender, porque una de las cuestiones que yo te planteo, o sea, que yo te planteo como crítica ciudadana, Sí. ¿verdad? Es justamente esta. ¿Cuándo asumió usted? El 1 de diciembre, creo que de 2015. El 20 de diciembre del 20 de 2015. 2015. A vos, la administración de Arnaldo Samaniego te entregó 350 personas en el bloque C. Así mismo. 350 personas. Permisionarios. Permisionarios. Y eso, vos, ese día vos dijiste, acá me vengo a un censo quiero. Así mismo. Hicimos el censo no solamente en el bloque C. Hicimos... No, yo te hablo, sí, entiendo perfectamente que lo tuyo es mucho más grande, ¿verdad? Sí. Pero vamos a concentrarnos en el bloque C por la cuestión del Sí. incendio, ¿verdad? Entonces, vos, y entonces, ¿por qué no, si vos pediste el censo, ¿por qué no pediste el asunto de la instalación eléctrica? Estamos nosotros tenemos unas recomendaciones por parte de los técnicos del PCI. El PCI es el plano de prevención de incendios, donde nos indica una hoja de ruta para poder lograr llegar a cumplir algunas metas, como el caso de tener agua, boca hidrante. Y nosotros construimos una estación, un tanque de agua de 25.000 litros que justamente está a 10 metros del bloque C. Es más, compramos un camión hidrante para poder lograr tener inmediatamente la posibilidad de poder tener agua en el lugar del siniestro. Tenemos un camión que nos costó 800 millones de guaraníes. Este año compramos. También hemos hecho una serie de visitas con los bomberos a los permisionarios para poder decirle cuál peligro tiene cada instrumento eléctrico o artículos como el caso de las planchas, de la mixtera. Hablamos con todo, no nos bastó eso. Y además, nosotros estábamos pensando hacer realmente una modificación en el sector de comedor, porque realmente el comedor era inhumano y cualquiera que vaya o que haya ido al mercado de abasto en ese lugar no estaba en una condición absolutamente adecuada para ir a consumir alimentos, no solamente en la parte eléctrica. Ni en la parte sanitaria. Ni en la parte sanitaria. O sea que si nosotros hoy vamos al mercado de abasto hay varias cosas que hay que mejorar. Nosotros le imploramos y dijimos que 10 millones de dólares necesitamos, por eso que recurrimos también para hablar con algunos empresarios para tratar de lograr meter un aporte privado en el... Correcto. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Oti, pero acá hay una cuestión. Sí, A ver, según los reportes que se publicaron hasta ahora, ¿verdad? Esto ocurrió el domingo, hoy es martes. sí. Entonces, convengamos que hasta donde yo pude leer, por lo menos el cuerpo de bomberos todavía no te entregó a vos, digamos, la pericia final para todavía. entender. Pero, por lo que ya ellos estaban, digamos, dando a conocer a los medios de comunicación, el mayor porcentaje de probabilidades es que esto haya ocurrido debido a un cortocircuito, ¿verdad? ¿Por qué te hago esta introducción? Porque a donde yo quiero llegar es, Víctor, hay una parte que, y quiero hacerte otra introducción ahora desde el punto de vista moral, si me permitís, Sí. que es la siguiente. Yo sé, mira lo que te voy a decir, que las administraciones anteriores, Arnaldo Samaniego particularmente,
pero Evany, Riera y compañía, trabajaron sobre la base del prebendarismo y que ustedes no estaban tan metidos en esa cuestión. Pero justamente por eso, porque ustedes representarían un quiebre, un cambio, nosotros les exigimos a ustedes mucho más que lo que podemos exigir a los colorados. Entonces, Víctor, discúlpame, ¿por qué vos el día 15 de diciembre no le dijiste a esa gente, acá me arreglan la cuestión de ANDE hoy? El que no arregla la cuestión de ANDE se retira. ¿Por qué no se hizo eso? Y no es fácil, Enrique, realmente... ¿O hubo un cálculo político también? No, hubiese sido lindo realmente que se pueda haber realizado una posición drástica en poder lograr imponer algunas medidas correctivas, ojalá. Pero no es fácil cuando realmente se te presenta una situación social en donde la gente recurre ahí para ganarse el pan de cada día y que te diga, necesito este trabajo para poder llevar el pan pero, diario. Víctor, o sea, yo te admitiría eso, no, pero fíjate las declaraciones que estábamos viendo en los canales de televisión. Hay un señor, pero que yo no le estoy criticando, lo estoy poniendo en la mesa para... Hay un señor que dijo, che, yo perdí acá 2.000 millones. Hay una señora, digamos, de origen oriental, que dijo, yo tenía acá 400 millones. Después, otro de los más humildes dijo, de los más humildes entre comillas, porque yo no tengo 30 millones en mi casa, el señor dijo, yo dejé acá 30 millones de guaraníes. O sea, discúlpame, con todo respeto, esta no es gente necesitada. Enrique, en el mercado se dicen muchas cosas y yo te quiero decir con el corazón en la mano, no todo lo que se dice en las informaciones, yo sé que vos trabajás y estás haciendo una serie de trabajo profesional con relación a tus consultas, pero no todo lo que se dice en el mercado de abasto es verdad. Hay muchos comentarios que no es verdad, es imposible, no hay forma. No hay forma de tener 2.000 millones de mercadería. Ese es un lugar donde la gente va, este es un lugar donde trabajan los minoristas. Hay mucha gente que va y vende verdeo, lechuga, cebollita de hoja, tomate. Hay gente, capaz que la gente que tenga mayor poder adquisitivo sean los que tienen la infraestructura para vender fiambre, queso, porque tiene que tener una vitrina, tiene que tener algunas condiciones eléctricas. Hay muchas cosas que no es tal la información que se recibe. Entonces, por eso que es importante también poder cotejar todas las consultas y las preguntas que se dicen por ahí, porque también hay muchas denuncias sin fundamento, como el caso de la corrupción. Te digo más, mucha gente a mí me dice que solamente yo quiero dinero. Mi responsabilidad es que la gente pague su canon. Y el hecho de poder exigir que la gente esté al día en sus canon, porque hay gente que está en mora, eso significa que yo tengo una ordenanza de por medio, tengo un jefe, tengo que rendir cuentas a la ciudadanía. Entonces hay una serie de condiciones que yo tengo que cumplir para que podamos lograr realmente mejorar las condiciones y la calidad de toda la infraestructura. Todo requiere una inversión para mejorar ellos y que puedan vivir tranquilamente. No es fácil, pero realmente yo de igual manera asumo totalmente la responsabilidad. No, Víctor, tenemos que ir a la pausa y yo a lo que voy nomás es, eso que vos estás diciendo, yo creo que la ciudadanía tiene derecho a pedírtelo con inventario. Sí. Pero contestame a la vuelta de la pausa, pues tenemos que cumplir con nuestros auspiciantes, estimado amigo. Un minutito. Tigo Business tiene la solución ideal para su negocio. El Data Center, único en Paraguay, ofrece la opción más segura con tecnología de punta y sin inversión de capital. Así sus datos estarán siempre disponibles para que usted pueda enfocarse 100% en su negocio. Para más información, acérquese a la tienda Tigo más cercana o escríbanos a empresas@tigo.com.py. Tigo Business, una solución para cada negocio. Bueno,
Estamos con el director del mercado de abasto, Víctor Otis Sánchez. Estamos tratando de entender un poquito cuál es la posición de la administración sobre la tragedia que ocurrió el domingo. Eh, no, vos decís, mira, hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas. Pues yo ahí es donde le reclamo yo a la administración. Yo no quiero que vos tomes esto como una cuestión personal. Por eso yo estoy diciendo administración y burocracia y el aparato municipal y compañía, porque no quiero personalizar, porque si personalizamos de repente se politiza pues el asunto en un nivel que no tiene que estar politizado, ¿verdad? Que yo reivindico que también se puede hacer, pero digo, no es ahora lo que quiero. Simplemente decirte lo siguiente. Si vos me decís, che, loco, no, el tipo que está tirando la cifra de 2.000 millones de pérdida es un mentiroso, yo quiero que vos me puedas, o no a mí, sino a la gente, decirle, che, bueno, acá está el inventario, loco, lo que había. Pero no hay, ¿verdad? Así es. Nosotros tenemos, ese es el lugar donde la gente tiene mesa de 1 metro por 1 metro y hay gente que tiene algunos, 2, 3 locales. Es difícil, improbable que se tenga tanta mercancía. tantas mercaderías en ese lugar guardada, porque es difícil, es lugar minorista, no digamos así del bloque A, que son bloques mucho más grandes y de depósito mucho más grandes, ¿verdad? Entonces, la gente también trata de buscar un poco alguna pillada para poder lograr obtener algún crédito y posicionar un poco ante la opinión pública, un cierto estatus. Hay muchas artimañas comerciales que se tienen ahí, entonces hay que entender también la situación, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos todo un inventario, nosotros de cada permisionario que vende, en cuántos metros cuadrados tiene, en qué condiciones están los locales, si los locales tienen heladera, si tienen cámaras, si tienen cortadora de fiambre. Nosotros tenemos todo O sea, inventariado. Tenés inventariado eso. Tenemos inventariado que obviamente, seguramente lo vamos a pasar al Banco Nacional de Fomento. Es más, escuché hoy que extraoficialmente el Banco Nacional de Fomento tiene un dinero de 5.000 millones de guaraníes para préstamo a pagadero a 5 años y con un tiempo de gracia también. No lo voy a decir eso porque no me dijeron eso, escuché nada más. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Si nosotros tenemos permisionario que perdieron 2.000 millones con 3 permisionarios, se nos fue la plata. Liquidaste el fondo Claro. de sustento. Y claro, hoy en día vamos a mirar quiénes están hoy en el predio del mercado de abasto, quiénes son las personas que están. Son gente que no va a poder tener esa cantidad de dinero, porque tener 2.000 millones de guaraníes es una cantidad importante. Uy, te diré que yo si me das 2.000 millones de guaraníes, no sé cómo te explico. No. Sí. Me impresionó nomás eso porque eso se publicó en los noticieros, o sea, está en los noticieros. No, Víctor, yo para mí, vuelvo al tema, esa es una cuestión, digamos, si vos me permitís usar la categorización accesoria, ¿verdad? Así es. Porque para mí lo importante es, yo recibo una administración, o sea, yo recibo de la administración saliente de Arnaldo Samaniego una situación de catástrofe, entregado a nivel prebendario, mira, de 600 que tiene el plano a 1.850, bueno, acá alguien se tendría que haber ido a la cárcel y no se fue, ¿verdad? Pero entonces a lo que yo voy, Víctor, es que, y disculpame que insista un poquito, vengan a ponerme orden acá, vamos a hacer las cosas ordenadas, ¿entendés? Porque lo que yo no acepto como ciudadano es que la administración municipal me diga, no, lo que pasa es que dejamos nomás eso de la instalación eléctrica porque, y ahí es donde yo te digo, por razones políticas, porque querés que esos tipos voten por vos. Entonces vos no le hiciste el pedido obligatorio que nos haces a nosotros, o sea, no vos, pero Carlos Jalque o cualquiera de ellos, que dice, espera un momento, vos querés poner otra lavarropa en tu casa, un aire acondicionado, el plano eléctrico necesito, papá, firmado por un electricista con sello de ANDE. A cualquier tipo de que construir su casa le hace eso la municipalidad, porque no hicieron eso en su casa. Bueno, Enrique, mira, nosotros, y creo que coincidimos en una visión ciudadana
Yo creo que los partidos políticos realmente tienen una alta deuda con la ciudadanía y por eso tal vez que hoy yo tenga un partido distinto y trato de tener un enfoque más ciudadano porque estoy harto de este sistema, de este sistema prebendario que no te ayuda a mirar el futuro ni tampoco a construir a mediano y largo plazo. Pues todos somos paysantes, así nomás, total, este es provisorio nomás que vamos a hacer así, todo es. El mercado de abasto es una de las cuestiones. Por suerte nosotros nunca realmente hicimos saberle a la gente cuál era nuestra opción política, partidaria estamos hablando. Porque lo que nosotros creemos es que todos los paraguayos necesitamos, el caso específico del mercado de abasto, trascender, que la gente, que los productores puedan tener un lugar para ir a ofrecer sus productos sin poder pagar una coima para vender sus productos, porque hasta eso ocurre por los intermediarios, por la situación, por la cadena que se da dentro del predio, porque hay muchos también avivados que no permiten que uno pueda vender a mejor precio. Entonces, hay una situación que nosotros estamos peleando y el bloque C es también parte de eso. Nosotros estamos trabajando con la gente que está en el sector de comedor para poder tratar, no sé si modernizar, pero por lo menos mejorar el lugar, que haya posibilidad de tener ventilación, que ni eso tenía, para que la gente pueda venir, porque en todos los lugares del mundo, y tú te habrás ido en algún lugar del mundo, para conocer el mercado y poder comer dentro del mercado. Ir al mercado abasto era imposible ir a conocer turísticamente, porque no tenía ni la más mínima condición, ni ventilador, y si tenía el ventilador estaba lleno de hollín, Suciedad. Sí, sí, sí. suciedad. Entonces, obviamente que no podemos pretender de esa manera. Estamos trabajando con todos los permisionarios para poder lograr hacerle entender inclusive a la Junta Municipal y pedir un recurso importante para la inversión. Estábamos en ese proceso y bueno, lamentablemente hoy ocurrió esto y me impide realmente hoy, esto te digo de corazón, Enrique, hoy todo lo que digo, lo que estoy haciendo, lo que hice, no vale, no valió ni no vale. La gente hoy, la gente busca un culpable y el culpable dice que es el director. Yo soy víctima y a cualquiera le hubiese pasado lo mismo de esta situación, de estas dificultades que tenemos todos los días en el mercado de abasto, porque nosotros recibimos 20.000 personas diarias y no es fácil lidiar con 20.000 personas diarias. Claro, ¿sabes lo que pasa ahí, Víctor? Y yo aprovecho esto porque a mi modo de ver, los paraguayos estamos obviamente en un proceso de construcción institucional, ¿verdad? Que viene desde el día que se fue Stroessner hasta hoy. Y estamos, a mi modo de ver, construyendo con mucha convicción el sistema democrático que queremos, ¿verdad? Ahí tenemos enemigos, está el señor Cartes, tenemos gente que está tratando de destruir eso, ¿verdad? Pero dentro de eso tenemos que ir haciendo una construcción. Pero yo te estoy haciendo este discursito por lo siguiente. Sí. ¿Sabes la crítica que yo le hago al grupo político que administra hoy la municipalidad, Mario, vos, toda la gente? Que a mí me parece que hay una lógica que no es correcta, que es, y perdóname, voy a usar un cliché de que yo uso siempre en mis programas, ¿verdad? Orela campesino en Boriajú, entonces violamos todas las leyes y no hacemos nada. No cumplimos las normas, ¿verdad? Orela campesino en Boriajú, entonces somos limpiavidrio. Orela campesino en Boriajú somos cuidacoche. Orela campesino en Boriajú somos ocupantes de las zonas bajas. Orela campesino en Boriajú somos ocupantes del mercado de abasto. Sí. Y además con licencia de no cumplir la ley. Entonces, ¿cuál es el reclamo que yo te hago? Te termino la idea nomás y tenés todo el tiempo del mundo para contestar. El reclamo que yo creo que vos entraste el 15 de diciembre, ustedes entraron el 15 de diciembre, el 20 de diciembre de 2015, y efectivamente, todo lo que vos hiciste yo no estoy negando, es verdad, pero hicieron una opción política, Oti, que es Andela campesino en Boriajú, pues entonces vamos a hacerlo más tranquilo, vamos a darte un tiempo, ¿verdad? Y ahí es donde yo digo, claro que hay responsabilidades políticas.
¿entendés? Sí. O sea, y en este caso te toca a vos, porque, te termino, ¿por qué? Porque eso te llevó al cortocircuito del incendio. Enrique, yo te voy a decir que es falso de toda falsedad lo que vos... Tu análisis político tal vez sea lo correcto con relación a alguna acción dentro del Poder Ejecutivo, pero yo tengo muy claro con relación a qué sector y a quiénes debo de responder. Cuando nosotros creemos que porque es pobre, la gente está acostumbrada a justificar la pobreza para no hacer lo que debe hacer como ciudadano. Y yo y nosotros, como autores políticos, en este caso municipal, lo que tenemos que hacer es que esa persona pueda entender lo que pasa en la vida y cuál es su responsabilidad ciudadana. Eso no es de manera inmediata porque es una cuestión de conciencia. Nosotros trabajamos la conciencia. La gente me exigía a mí que yo le lleve a todos los chespiceros del abasto al Chaco y a tirarle ahí. Y yo le decía que eso no es una cuestión, no es una solución de fondo. Acá tenemos que tener gente que pueda entender la problemática, que pueda hacer un análisis profundo, porque para eso se especializó. Nosotros logramos hacer una mesa de trabajo con todas las instituciones que trabajan hace mucho tiempo en el abasto, pero todo desorganizado. Nosotros le pusimos una mesa y le dijimos, vamos a hacer todos juntos una acción que pueda permitir que estos chicos puedan tener una mejor calidad de vida. Lo primero, ¿quién se unió con nosotros cuando tomamos esa decisión? La UNICEF. Hizo una cena importante con empresarios donde juntaron dinero que hoy vamos a permitir el mejoramiento de la calidad de vida de los chicos que muchas veces ni entienden cuáles son sus derechos. Hoy vamos a hacer eso. Le dimos un predio y ellos van a invertir, la UNICEF va a poner plata de la gente que aportó para eso. Eso muchas veces no se sabe. Yo no soy partidario, nosotros no somos partidarios de mi grupo en justificar la pobreza y no cumplir con las reglas. Yo a la gente le digo, compañero, esta es tu oficina, compañera, esta es tu oficina, cuidá, vos no podés hacer esto. Y eso también a mí me exige, como autor o director del mercado de abasto, a que yo tengo que tener un comportamiento. Yo me tengo que ir todos los días al mercado de abasto. Yo soy un funcionario público, la gente me va a exigir a mí porque va a ir coherente, exigir, exigir. Me voy lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, me voy al abasto. Me voy a la mañana, a la tarde, a la noche, a la madrugada, estoy siempre ahí. Y tratamos de que la gente entienda realmente que por lo menos tiene que tener una camisa para poder ofrecer sus productos. Pero eso es una cuestión de crear conciencia y compromiso con la gente. No es fácil, no es fácil. Lamentablemente me tocó y nos tocó a nosotros que explote esta situación el domingo y bueno, y todo lo que digo hoy capaz que no tenga valor, pero quiero expresarlo porque es lo que hago. Yo lo que, o sea, para mí el interés de una nota como esta que estamos haciendo contigo, Oti, es entender cómo funciona el proceso de construcción institucional en nuestro país, ¿verdad? Y por qué de repente el proceso en nuestro país nos conduce a Icuagolaño, sí, o nos conduce al abasto o al abasto del 97, etcétera, ¿verdad? Porque si nosotros no capitalizamos las elecciones, pues las vamos a repetir, ¿verdad? Entonces, yo, una cosita nomás, después nos quedan 2 minutos, pero si querés después del bloque seguimos con el tema que te quiero preguntar. Yo entiendo que vos me digas, mira, recibimos una situación donde a la gente hay que explicarle, como el tema de los Chespi y compañía, ¿verdad? Y es un proceso. La parte que yo te reclamo es, bueno, Víctor, si se hizo eso en términos procesuales, ¿verdad? ¿Por qué no se dijo, mira, recibimos este mapa, está todo mal, loco, pero este es el mapa y de aquí vamos a empezar? ¿Para qué? Para que la gente hoy no te pueda decir, che, vos no cobraste coima por repartir más, ¿cómo te iba a decir? Más locales de los que estaban permitidos. Porque si vos me mostrás el mapa y me decís, no, mira, boludo, el 20 de diciembre de 2015, acá está el mapa del quilombo, ¿verdad? Y este es el mapa del quilombo, y desde este quilombo empezamos, yo me tengo que callar la boca, pero no sé si está ese mapa. Está, claro que está. Nosotros tenemos dos mapas tenemos. Uno en el tema del PCI, que nos exigen
algunas inversiones de infraestructura. Sí. Que es lo que explicaste hace un rato. Sí. Claro, el tema de la iluminación, del tema de el sistema de electricidad, el tema de tener mayor cantidad de bocas hidrantes, tener un camión que pueda acudir inmediatamente al lugar. En el tema ambiental tenemos una serie de exigencias para poder cumplir y tener la licencia ambiental. Estamos trabajando en función a eso, ¿no? Hemos comprado un camión, como te decía. Sí, pero ¿por qué no publicaste el mapa original? Entonces, Es público, no, nosotros presentamos eso, Enrique, nosotros presentamos y eso fue mi pecado. El pecado fue que yo haya presentado con unos bomberos disidentes del oficialismo, digamos, entre comillas. el oficialismo bombero, vamos a llamar. Claro, porque Sí. eran gente que criticaba la gestión de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Que los bomberos a mí me pusieron la cruz, los oficialistas. O sea, ¿quién es? Valdés y compañía. Y sí, no sé. No, y vamos a dar nombre porque si no la gente también se pierde. Y bueno, entonces, ese fue el problema que realmente yo instalé públicamente. Fueron los compañeros de prensa de los medios, presentamos en una rueda de prensa las exigencias que me decían a mí, director de Yapoquepea, Yapoamoa, esto es lo que tenemos que hacer. Nosotros empezamos a hacer un trabajo, presentamos públicamente eso. Y hoy los otros, los que tienen fuerza, me están criticando porque yo me alié con gente que no era representativa. No, lo que está, o sea, mira, yo uso mucho la entrevista de Víctor Romero ayer, Sí. porque la entrevista de Víctor Romero ayer me dio pie a mí para escribir lo que yo escribí hoy, ¿verdad? En última hora. Porque Víctor dice, no, espera, desde el punto de vista formal, digamos, no hay ahí conexiones clandestinas, ¿eh? Pero el mapa, le dijo a Luis Vareiro Víctor, es el siguiente. Hay una cantidad de carga Sí, que debió estar registrada y no está registrada. así es. ¿Entendés? Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, chicos, si vos tenés más carga, quiere decir que o sobrevendiste o hiciste la vista gorda en el cumplimiento de las normas para los permisionarios, ¿verdad? Sí, sí. Y eso solamente se explica a mi modo de ver. Ahora vos estás dando otra explicación con un guiño político. Claro. Es decir, te dejo así nomás. Vamos a hacer más largo el tema, pero vení con nosotros. A eso es lo que yo voy, Víctor. ¿Entendés? Sí. Y tenés razón, Enrique, pero nosotros siempre, de acuerdo a las exigencias profesionales, los técnicos, nosotros íbamos y hablábamos. Y le decíamos, mira que esto no podés tener, Pero quiero saber si vos tenés eso documentado. está documentado. Le notifiqué a Víctor Otis antes que me haga la modificación. Es público eso. ¿Dónde está eso? ¿Dónde puedo ver eso? En la administración. Ayer salió en el diario Hoy, a pesar que a vos no te gusta el diario No, Hoy. yo ¿verdad? ni leo. O sea, Bueno. Donde justamente me critican porque hice esa presentación, diciendo fantasma, bomberos fantasma, decía. Ahí, ya. Vamos a la pausa, un segundito, a la vuelta seguimos con el director del mercado de abastos. Bueno, espera que se me cayó esto. Ahí estamos. Acá yo tengo una directora, así estilo vos, muy rígida, muy... No tenés que hacer eso en público, no sé qué. Pero, no. Yo, honestamente, Oti, nos queda un último bloque, ¿verdad? Y quiero aprovecharlo al máximo para entender la laxitud que la administración municipal otorga a los sectores que eventualmente le darían beneficios políticos. Y déjame que te lo plantee con esa franqueza, ¿verdad? Porque si este problema de las conexiones con carga vos lo encontrabas en la casa de Menguecha, ¿verdad? Al costado del Club Centenario, probablemente le hacías llegar una notificación y si usted en 30 días no se pone al día, bueno, vamos a hacer una denuncia, ¿verdad? Pero eso no se hace con Orela Campesino Muriaco. Y ahí es donde yo vuelvo a insistir.
en que nosotros tenemos que cambiar ese modelo, Víctor. Sí, así es. No, en eso estamos. Y yo creo que el modelo que nosotros pretendemos es un modelo realmente serio, responsable, en donde el ciudadano pueda asumir responsabilidades igual que todos. No porque hoy nos beneficia políticamente, entre comillas, partidariamente, ya supe, le dejamos de lado o nos hacemos el desentendido. Esa no es la política que nosotros pretendemos. Nosotros pretendemos hacer bien las cosas y seguimos trabajando para que de esa manera pueda salir, que la gente esté satisfecha. Estamos cansados, todos estamos en la misma línea, Enrique, con relación a las dificultades y la injusticia en nuestro país. Estamos podridos de eso. Hoy estamos tratando de hacer un trabajo un poco más ordenado. Cuesta bastante porque el sistema, y nosotros los políticos no estamos excepto de eso, el sistema nos exige que nosotros tengamos un comportamiento medio informales. ¿Por qué? Y porque la sociedad está compuesta por eso. No, pero Entonces, lo que pasa, cuando ahí, uno... ahí es donde yo te digo que entra el cálculo político, pues, No. Víctor, y ahí viene y mi después viene la tragedia. Sí, pero mi cálculo político no es solamente lo mañana. Mi cálculo político es que el paraguayo se sienta satisfecho porque es paraguayo. Y no creo que el paraguayo se sienta satisfecho con el mercado de abasto en la forma que está. Entonces necesitamos mejorar, hay que hacer un gran esfuerzo. En el mercado de abasto, te juro por Dios, y lo dije cuando asumí, necesitamos 10 millones de dólares para poder lograr mejorar en todos los sentidos el entorno del mercado de abasto. Entonces, si no tenemos 10 millones de dólares, no lo vamos a poder hacer. Y tenemos que ser exigentes con todas las instituciones. Estoy hablando yo también de la Junta Municipal, de la Administración Municipal, en donde podamos lograr... Víctor, mira, ahí yo te voy a interrumpir un ratito porque quiero plantearte una cuestión. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay que hacer una inversión, ¿verdad? Y todo bien. Pero yo te voy a poner un ejemplo y habrás visto vos en redes sociales la foto de una campañita que se hizo sobre ustedes, ¿verdad? Este es el mercado de Riobamba en Ecuador y no sé qué. No sé si llegaste a ver en las redes sociales ahora, pues, a raíz del incendio. Entonces, yo no te voy a poner el mercado de Riobamba, pues no conozco, pero yo te quiero contar una experiencia particular, ¿verdad? Vos te vas a Cusco, Perú, y hay un mercado que se llama San Pedro, ¿verdad? Y el mercado de San Pedro es un mercado muy antiguo, que efectivamente es un mercado que es funcional como mercado, pero además es un atractivo turístico. Y yo te juro, Víctor, que no hay 10 millones de dólares de inversión ahí. ¿Sabes lo que hay? Y esta es la parte que yo quiero, estimados amigos, que no es verdad la lógica de que no, así no. ¿Sabes lo que hay ahí? Hay cumplimiento de las normas sanitarias y no voy a meterme en el tema eléctrico porque no tengo idea. Pero vos entras al mercado de San Pedro en Cusco y hay una cosa que sabes, está limpio el lugar. ¿Por qué está limpio el lugar? Porque la norma municipal dice, che loco, no puedes tirar la basura al lado de tu local, ni puedes tener la basura atrás de tu local, sino que se tiene que hacer de tal y cual manera, ¿verdad? Eso no tenemos nosotros, pero no, Víctor, porque no haya normas, que las hay. De hecho, vos le haces cumplir a la señora de la calle Marileón, por decirte. A nuestros correligionarios que nos van a dar los votos en la interna, lo que no le hacemos cumplir. Entonces, tirar nomás ahí la base. Entonces vos estabas contando, el mercado de abasto era mugre. Claro que era una mugre. Porque la norma municipal no estaba vigente ahí. Sí. Es cierto lo que estás diciendo, Enrique, pero creo que también yo creo que somos autores del tiempo y necesitamos también readecuarnos para poder sobrevivir políticamente. Con eso no digo que nosotros desconocemos y tratamos de desentendernos de las responsabilidades que tenemos. Nosotros estamos trabajando para que las normas se puedan cumplir. No es fácil, porque cuando nosotros hacemos una intervención, inmediatamente salta en el Parlamento, en los ministerios, en donde se le llama al director. Imagínate, Enrique, que yo estoy luchando férreamente con relación al contrabando. No sabes las persecuciones que tuve y los griteríos y las bombas que me tiraron encima
porque realmente yo estoy tratando de que eso sea un lugar para los productores, producción nacional. Claro, claro, claro. Ellos dicen que apoyan al productor nacional, pero hay muchos que trabajan con productos extranjeros. Y ¿sabes cómo? O sea, y tenemos, y Víctor, después tenés 2 minutos para cerrar porque nos vamos. Pero ¿sabes lo que yo te quiero decir? La diferencia entre Inglaterra y Paraguay está en que Víctor Otis Sánchez, director del mercado de abasto de Londres, no se calla eso que estás contando, sino que a medida que le pasa que un director de ministerio está haciendo bochinche para defender el contrabando, se va al diario Times y le dice, che, loco, el fulano está defendiendo el contrabando, pero vos no hiciste eso. Sí, bueno, pero el diario Times responde a una expectativa ciudadana. Acá es muy difícil poder sobrevivir si uno no está, tratando de No, yo lo que te digo sobrevivir. es, haces público, les pones al Y tipo. bueno, pero yo soy parte, imagínate el tema del contrabando, yo hice público también y yo fui uno de los impulsores de la mesa con el gobierno nacional, en donde realmente nosotros le sentamos a todos los productores nacionales, que muchos también estaban metidos en ese sistema, y impulsamos realmente para que se pueda lograr vender el tomate a un buen precio, un tomate nacional, donde hay una producción en el departamento de Caaguazú, San Pedro, una parte acá en el departamento central, donde muchos este año pueden decir que lo vende por una hora de tomate a buen precio. Y eso también es un logro, que mucha gente no ve eso, pero estamos trabajando para que la gente pueda entender y para que el productor que dice que no se le ayuda pueda entender que solamente trabajando. Es más, te cuento algo importante, que no todo está mal en el mercado de abasto. Nosotros somos los productores que producen banana, es la única fruta que se está exportando. Sí, es verdad. Y son bananas de primera calidad. Y el productor está en el mercado de abasto. Está ganando buen dinero. Nadie pregunta quién es esa persona. Se llama Hugo Franco. Un señor que está comprando propiedades en el departamento de San Pedro y también cerca de Alto Paraná, y que está haciendo una buena producción. Es un señor que está invirtiendo, no un rico, es un trabajador. Esas son las cosas que hay que contar, que se está haciendo Sí, bien. también hay que contar eso. Víctor, tenemos que irnos. Los otros bloques, yo al salir de acá, no sé, mañana miércoles a primera hora, y te muestran los planos de Ande, de agua, ¿cómo están los otros bloques? Sí, tenemos todo, tenemos toda de todos los bloques. Pero tenés también situaciones irregulares, como la que dijo. Sí, claro. Y bueno, No. ¿y por qué mañana mismo ya no le haces cerrar las cosas? Bueno, estamos en una situación de emergencia. No, yo sé que Enrique. está, o sea, pero olvídate un poquito. Pero Hoy, imagínate la contradicción, y quiero que entienda eso, Enrique, y audiencia, la contradicción. Nosotros hoy hablamos y le culpamos al director por la situación en la que ocurrió el domingo. Y hoy nosotros estamos instalando nuevamente a gente que va a dar de comer con cocina, con garrafa, con puntales, con carpas, que son altamente inflamables también. O sea que esas son las contradicciones que hay que entender en una situación de emergencia. Y el mercado de abasto está todo en emergencia. Hay que entender, no es fácil realmente ocupar ese lugar. Y hoy estoy diciendo y tratando de hacerle entender a la gente que es realmente... No, yo lo que quiero, Víctor, que vos le hagas entender a los permisionarios del bloque A, B, no sé, D, E, F, Sí. ¿no? Chicos, acá mira lo que pasó en el C. El que me sigue con esta situación se le cierra esto en 2 días, no en un año, en 2 días. Pero ¿por qué no se hace eso? Porque tenés miedo de los votos. No, voto no. Yo creo que tengo miedo. Yo tengo jefe y tengo que cumplir con mis... Y no, pues entonces Mario tiene miedo de los votos. No sé, creo que no. Yo creo que Mario tiene un buen liderazgo y una persona que realmente tiene las condiciones para poder administrar una ciudad y mucho más de eso, ¿verdad? Pues nosotros realmente creíamos que Mario era una persona que podía conducir los destinos del país para el 2018. Lamentablemente no se pudo dar.
Bueno, con tal de que no sea carta está todo bien. Nosotros vamos a seguir en el siguiente bloque, justamente, estimado amigo, con un invitado del movimiento de Oscar Tuma, que va a estar aquí, candidato a diputado capital. Enseguida estamos de vuelta. Pausa. Bueno, arrancamos el último bloque de políticamente incorrecto, sin límite iba a decir, pero de políticamente incorrecto, con una persona, estimados amigos, que a mí por lo menos me está sorprendiendo a medida que estamos hablando. Y quiero comentarles, estamos con Miguel Martín, que es precandidato a diputado por Capital por el movimiento de Oscar Tuma. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Súper bien. Gracias por estar con nosotros, muy amable. No, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, después vamos a dividir un poco el bloque en dos pedacitos, ¿verdad? Quiero hablar un poquito de esa experiencia que estábamos hablando fuera del micrófono. Pero antes, contame un poco, ¿por qué te conectas vos con Tuma? Tuma es una persona que viene haciendo, para mí, uno de los diputados que viene haciendo mejor gestión dentro de la Cámara, ¿verdad? Yo desde fuera y como ciudadano conozco sus proyectos que viene presentando. Siempre escuchaba que era el diputado que más proyectos presenta, hasta ahí, ¿verdad? Era lo que yo conocía, vamos a decir, de fuera, porque tampoco me involucraba mucho, por decir, desde dentro de la política del Congreso. Pero sí como ciudadano percibía eso. Sin embargo, dirigentes del Partido Colorado del interior le presentaron mi perfil a Tuma cuando se le baja a Julio Urquiza, que era el candidato a diputado en un principio que trabajaba con él. Y él me ofrece porque ve quizás justamente eso, que necesitaban renovar el perfil, renovar el tipo de persona. Acá en Capital la gente, yo creo que vota más a conciencia, vota más por la gente preparada. Y eso el Partido Colorado tiene gente, pero no se le da la posibilidad. Y de alguna manera eso quizás le acercó a Tuma y a mí, como todo político colorado que dentro tengo guardado, me movió el piso, me movió el piso. Y no era mi momento en el sentido de que no estaba dentro de mis planes de vida del año, pero le convencí a mi familia, me convencí también a mí mismo de entrar en esto con todo y bueno, eso fue un poco lo que me llevó a... No, te pregunto, porque viste que yo creo que la elección nuestra, Miguel, va a ser la elección ahora, digamos, todo el proceso electoral con la interna y después el proceso electoral va a ser una definición bastante... Yo creo que va a ser una elección plebiscitaria, ¿verdad? Siempre digo lo mismo, así que te pido disculpas por repetir contigo eso, pero quiero entender un poco tu punto de vista sobre eso. ¿A qué me refiero con elección plebiscitaria, estimados amigos y a Miguel? Va a ser una elección si cartismo o no cartismo. Y ahí es donde vos sabés que Oscar es amigo mío, o sea, No sabía, genial. O sea, sí es amigo mío y además le tengo mucho aprecio, aunque tenemos obviamente diferencias, ¿verdad? Pues yo creo que es un tipo también que se mueve con mucha inteligencia dentro de la política. Mucha inteligencia, sí. Lo cual no quita que siempre se le putee de vez en cuando, ¿verdad? Pero te digo nomás, y entonces, como yo creo que la elección va a ser así plebiscitaria, o sea, cartismo, anticartismo, o sea, vamos a votar a favor o en contra del modelo Cartes. ¿Cómo se definen ustedes? Porque Oscar en general estuvo siempre a favor del modelo Cartes. ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Particularmente yo siento que soy una persona que acompaña lo que yo personalmente vi dentro de mi país. Vi muchísimo progreso del macro, ¿verdad? Vi muchísimas obras. Yo conozco mucho de lo que se hizo en distintos sectores del país. Y lo que sí percibo también es desde el área educativa, porque también estoy dentro del área educativa y dentro del área de investigación también, ¿verdad? Senatic, por ejemplo, conozco el trabajo que hizo, impresionante con todo el esfuerzo que hicieron. También me gustó mucho lo de la transparencia, ¿verdad? En la función pública, me gustó muchísimo eso. No puedo negar que como joven también me encantó lo de las becas, lo de Becal, ¿verdad? Que muchos jóvenes hayan tenido oportunidad de estudiar afuera, porque yo estudié afuera, pero bueno, mi familia me pagó, ¿verdad? Esa oportunidad de estudiar afuera. Convengamos, usted tiene una situación de privilegio con respecto a la educación. Con respecto a la educación, sí, claro, sí, pero haber ido a estudiar afuera cuesta dinero. O sea, me financiaron en Estados Unidos, España, todo eso se financió gracias a mi familia, pero hoy en día hay personas que estudiaron en mejores universidades que yo, gracias al Estado paraguayo. Y jóvenes con quienes yo me encontraba en universidades de Barcelona, Pompeu de Fabra, universidades de nivel, y gente que después va a venir a aportar a Paraguay, ¿verdad? Jóvenes que tuvieron esa oportunidad gracias a ese tipo de becas.
Y yo ahí luego yo ya me casé, vamos a decir, ya me encantó lo que se hizo, ¿verdad? Porque nunca lo vi antes, yo no puedo negar eso, ¿verdad? Sin embargo, como vos decís, hay ciertas cosas que hay que putar, hay que estar en desacuerdo, ¿verdad? Evidentemente, ¿verdad? Con lo de el intento a la violación a la Constitución, con lo que estuve de desacuerdo, ¿verdad? En muchas medidas. Y entre otros. Pero no puedo negar que en el macro hubo muchísimo progreso, muchísimo. Y esa es mi percepción, ¿verdad? Y creo que sí en el micro y ahora un poco caminando en Capital, ¿verdad? Porque desde hace 2 meses que estoy en campaña, 2 meses y un poco más, sí percibo mucha pobreza, muchísima pobreza. Y sobre todo en el área de salud hay mucha gente que no tiene servicios básicos, increíble. Se mueren por bebés, que yo siento mucho porque tengo un bebé de 9 meses y un niño de 4 años. A veces siento como si es personal, como si es mío. No sé ni cómo llego a dormir a veces en mi casa porque te piden, pues, los dirigentes, personas, te piden, acuden a vos como candidato político para resolver esos problemas que debería resolver el Estado. Claro, ¿verdad? O sea, totalmente. y es increíble, pues te juro que tenés que ver lo que es el teléfono, la gente, guantes, bebés que no tienen, no sé, atenciones mínimas, se mueren por gripe, o sea, O sea, y ahí viene, Miguel, el enganche que yo siempre hago. Y yo te tengo que desafiar en esto únicamente. Porque, metele. este es el enganche que yo siempre hago. Y por eso la elección va a ser plebiscitaria. Cierto, ahí está, Becal, eso es verdad. Está el tema de Senatic, es verdad. Anoté algunas de las cosas que dijiste, ¿verdad? Ahora, yo no sé si la transparencia está en verdad, pero ¿sabes por qué hay esos bebés que necesitan las cosas y esos niveles de pobreza que vos estás viendo mientras recorres? Porque el modelo es un modelo de violación constitucional. Y cuando vos violás la Constitución, pasa una cosa muy sencilla, estimados amigos, y lo voy a plantear a Miguel para justamente discutir eso. Cuando vos violás la Constitución, estás generando un sistema que asigna inadecuadamente los recursos. ¿Por qué? Porque la asignación de recursos se hace no con un criterio institucional, sino con un criterio político. Entonces, vos asignás un recurso para que la sobrina de Javier Zacarías o el sobrino entren en Itaipú, cuando que ese recurso debería premiar a alguien que hizo el esfuerzo de formarse, ¿entendés? Pero ponerlo en el modelo macro y vas a ver que la asignación general de recursos en nuestro país, en un gobierno que viola sistemáticamente la Constitución, lastimosamente, ¿qué generó? Generó concentración de riqueza y aumento de la inequidad y de la pobreza. Por eso yo te digo, a mí me asusta un poco que de repente, muchachos, gente joven, brillante como vos, ¿verdad? Porque después vamos a hablar de la parte de tu currículum y compañía, no haga una definición tajante y diga, no, esto no, loco, ¿entendés? A eso es lo que yo voy. No, yo definitivamente, como te decía, a mí me pareció uno de los errores, te mencioné que fue uno de los errores que creo que cometió el gobierno en ese sentido y cómo se planteó sobre todo. Quizás si se planteaba de mejor manera, cómo tiene que ser, cómo plantea la Constitución Nacional, ¿verdad? Eso hubiese caído bien, ¿verdad? Porque yo lideré aquel movimiento, ¿no se te acuerdas aquel movimiento No Alguien Votaú? Sí. Contra de Lugo. Yo era el que lideré ese movimiento en ese entonces, cuando Lugo ya intentó hacer eso mismo, cuando le echó a Efraín y después una serie de cosas. Yo defendía a la postura de la situación de violar la Constitución y no estuve de acuerdo de vuelta con Cartes en eso, a pesar de que estaba muy a favor de su gobierno y siempre me gustó lo que estaba haciendo, ¿verdad? Me chocó un poco, y sobre todo por cómo se manejó eso de llevar a 20 personas en una de las habitaciones del Congreso y ahí tratar, o sea, yo creo que eso fue un golpe a la ciudadanía muy grande, por cómo manejaron los políticos, que de vuelta, esas personas que se encerraron en la habitación, hoy están todos debajo de la lista sábana de vuelta para ser electos. O sea, eso es lo que sorprende de la política, ¿verdad? Que Claro. esas personas sin asco de vuelta digan, quiero entrar otra vez, y el pueblo va a votarlo, y probablemente van a entrar otra vez. Algunos no van a entrar, te aseguro. Dios quiera que no, porque... Quiero aprovechar porque nos queda muy poco tiempo y quiero que nos cuentes un poquito. Yo sé que vos trabajaste, digamos, tu entorno te lleva al tema educativo y compañía y tuviste el privilegio también que estábamos hablando de haber estado en Israel, en España y qué sé yo. Dame una idea rápida de las que de las que pensás llevar adelante. Bueno, como fundador, uno de los fundadores principales del proyecto Una Computadora por Niño, a mí y en mi formación de tecnología educativa, siempre vi que hay una necesidad de contar con o disminuir esa brecha de oportunidades que tienen ciertos niños y oportunidades que dejan de tener otros, ¿verdad? O sea, yo sé que yo a mi hijo le puedo proveer esas oportunidades y él puede tener a lo mejor ese beneficio en mi casa con el celular, internet. Ya, él crece con ciertas oportunidades.
Sin embargo, la mayor parte de los niños que uno ve en la franja de pobreza, en los bañados, etcétera, nunca se van a poder acercar a eso, van a estar muy lejos de eso. Sí, sí, es ¿Por verdad. qué? Porque no reciben esa educación de calidad. A mí, hoy estoy en la política por esos niños, porque yo quiero esa calidad educativa para todos esos. De hecho, eso me llevó a mí a traer el proyecto Una Computadora por Niños sin ningún beneficio. Era como un joven aportar a mi país para que de alguna manera exista esa calidad educativa para todos los jóvenes paraguayos y la misma oportunidad, que es lo que yo creo que tiene que existir, ¿verdad? Y se Estamos puede, totalmente de acuerdo se en puede. eso. Con eso nosotros, si nos enfocamos en ese tipo de educación de calidad, nosotros vamos a dar un salto en Paraguay. No sacrifiques lo que dijiste sobre la Constitución porque te den alguna cosita con respecto a esto, porque lo otro es más importante. No, difícil. Ya podrás recriminarme después, como decir, ya te voy a putear después. Difícilmente. Ya, mi esencia no me permite. Miguel, Aparte que pisaría sobre mi pasado. Te agradezco muchísimo la presencia, realmente un gozo estar contigo y después, un día esto, tenemos que hacer un programa sobre la Universidad Genial. Autónoma. Sí. Yo la siento muy mía, ¿verdad? Muy cerca mío, así que muchísimas gracias realmente. Y nosotros nos vemos el martes que viene desde las 22 horas. Chau. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.